Buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder estar aquí en esta presentación del libro Modelo de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos. Agradecemos su asistencia y también a aquellos que nos van a poder van a poder visualizar esta presentación en las redes sociales, tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Les doy la bienvenida de parte del doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y antes de que se dé el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Zoila Aradillas Guzmán, quisiera darles la bienvenida a este presidium al doctor Rubén Flores González, que es coordinador de esta obra y también coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Y de igual manera contamos con la presencia del doctor José Oliveros Ruiz, también del CEBA de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a esta casa, a su casa, aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, doctor. De igual manera, damos la bienvenida a la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz. Ella es integrante del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos de la Universidad Veracruzana. Y bienvenida, doctora, aquí a esta presentación. Y bueno, voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Zoila Aradillas Guzmán, quien va a estar moderando el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gusto y un honor estar esta tarde aquí. Agradezco la invitación que me hicieron para moderar la presentación de este gran libro, y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, les damos una cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Modelo de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy en este auditorio Héctor Fix Zamudio, y agradecemos a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales. Este libro representa un esfuerzo académico interdisciplinario que busca analizar desde una perspectiva de derechos humanos los mecanismos de vigilancia electrónica implementados en México para fines de seguridad pública. Su propósito es ofrecer un modelo de percepción ciudadana que permita comprender los alcances, limitaciones y sobre todo los retos que estos dispositivos implican para la protección de los derechos fundamentales, así como brindar insumos valiosos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. El evento se estructurará de la siguiente manera. Cada participante dispondrá de un término de máximo de 10 minutos para hacer sus reflexiones, aportes y análisis en torno a esta gran obra. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas y respuestas en el que ustedes como público podrán participar activamente. Sin más preámbulo, para comentar esta valiosa obra, tenemos el honor de contar con la participación de distinguidos y distinguidas académicas y especialistas, a quienes presentaré en el orden que intervendrán. Iniciaremos esta jornada académica con la intervención del doctor José Oliveros Ruiz, investigador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de nuestra Universidad Veracruzana, quien abrirá este panel, de quien me permito leer su síntesis curricular. El doctor José Oliveros es doctor y maestro en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Electoral
por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvo reconocimiento como la mejor tesis de licenciatura en el año 2000, otorgado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Se ha desempeñado en su formación de educación profesional en el extranjero como especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Además, es especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Dentro de su experiencia profesional e institucional, es investigador de tiempo completo, académico de carrera titular C y coordinador de la especialidad de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana. El 14 de diciembre de 2017 tomó protesta como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ante el Pleno para el periodo 2017-2019. Fue designado en diciembre de 2015 por el Senado de la República como magistrado electoral de Veracruz por un periodo de 5 años. Además, ha fungido como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Jalapa y en la Sala Superior del Tribunal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretario auxiliar y secretario instructor regional de la Sala Regional del Distrito Federal. Tiene experiencia docente como catedrático de la materia de Estudios de Opinión con perspectiva de Derechos Humanos en la maestría de Estudios de Opinión impartido por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, catedrático en la maestría de Administración Pública de la Universidad de Anáhuac, Campus Jalapa, catedrático de la materia Derecho Parlamentario en la maestría de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Veracruzana, profesor de asignatura en el año 2007 de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene diversas publicaciones, por lo cual le damos la bienvenida y le ofrecemos un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctora, por su generosa presentación. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para la presentación de una obra que, desde luego, soy el primer agradecido que se me haya invitado a presentarla, porque comentábamos hace unos momentos que es un esfuerzo que se ve cristalizado después de 4 años de trabajo por parte de los coordinadores y los autores de los distintos artículos. Entonces, desde ahí, pues me parece que hay una actividad pues muy importante para poder establecer estos aspectos sobre la percepción de la vigilancia electrónica en México y la relación que tiene con distintos derechos humanos, pues de los que estamos gozando en esta república. Sin más, voy a, no me quiero extender demasiado en los agradecimientos, pero estoy contento de compartir esta mesa con los doctores y doctoras que están presentes. ¿Por qué es relevante establecer la perspectiva de derechos humanos en un tema como el de seguridad? Y específicamente cuando se usan medios de videovigilancia. Bueno, yo partiría de la noción básica de cómo se conciben los derechos fundamentales y por qué tienen su fundamento en la concepción del ser humano y de un concepto tan básico como el ejercicio de un derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos, digamos, para no quedarnos en la mera doctrina? Siguiendo a Ferrajoli, él hace justamente esta clasificación sobre los derechos subjetivos que caracterizan al ser humano, la dignidad del ser humano, y él va a decir justamente que es esta expectativa de que no se le afecte, ¿no?, acervo de derechos,
o bien que se le proporcionen los elementos necesarios para hacerlos eficaces. Entonces, esta perspectiva nos va a, digamos, a establecer un faro que hay que seguir para el análisis de este tipo de sistemas y de percepciones de control que existen alrededor de la videovigilancia, el derecho de privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, todos los que están justamente involucrados en el ejercicio de derechos fundamentales. ¿Y por qué es importante? Pues porque justamente hay un debate reciente con motivo de la reforma judicial en la que el autor que les estoy comentando, que habla sobre los derechos fundamentales y esta división en derechos humanos, derechos políticos, derechos civiles, va a fundamentar su tesis de por qué lo que es el Poder Judicial, el ejercicio y protección de los derechos, está en lo que él denomina la esfera de lo indecidible. O sea, lo que no se puede decidir por los poderes, por los otros poderes fuera del Poder Judicial. Hay que proteger a la institución que tiene como uno de sus fines el preservar las libertades y los derechos fundamentales, la independencia de esa institución y sobre todo que su legitimidad de ese poder, el Poder Judicial estoy hablando, es contramayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que su legitimación es a través de los argumentos. ¿Y cómo se va a proteger esos derechos fundamentales? Entonces, sentado esta parte de cuál es la visión que yo entiendo por el enfoque de derechos humanos, pues me parece también muy trascendental el que en México, en un análisis de nuestro marco normativo, reconozcamos esta visión de los derechos fundamentales, pero también que existe en la presentación, en el desarrollo de la obra, existe esta visión de que hay digamos, hay un encuentro de derechos fundamentales, pero también un conflicto que se genera frente a un sistema que no solo se pretende a través de los sistemas de videovigilancia proteger estos derechos para brindar seguridad como una obligación del Estado mexicano, sino que también se advierte una preocupación que se manifiesta a lo largo de todo el trabajo, en el que se señala justamente que hay una perspectiva que también tiende hacia el control y la preocupación de que los ciudadanos parecen justificar ese control en aras de que se sientan seguros. Digamos, todos sabemos que uno de los principios o de lo que más anima a los hombres ha sido el instinto de supervivencia, que a su vez está fundamentado en el miedo como un instinto que todos percibimos, sentimos y sufrimos, ¿verdad? Esta necesidad de mantenernos vivos, y pues esto permite que podamos justificar incluso una supresión de alguna de nuestras libertades en aras de sentir esa seguridad, de sentirnos protegidos. Entonces, creo que esta manifestación de preocupación se denota también del ejercicio estadístico que se hace en las diversas entidades de la República donde se practica, y que se advierte justamente que los ciudadanos mexicanos ya estamos tan en esa dinámica de sentirnos inseguros fuera de lo que es nuestra casa, nuestro nicho de protección básica, y que se refleja pues desde la forma como nos transportamos, como ejercemos nuestra libertad de tránsito, que como les decía, en esta clasificación de Ferrajoli pues forma parte de las libertades básicas, ¿no? No solamente como un derecho, digamos, por mencionar como un derecho humano en sentido general, sino como un verdadero derecho fundamental, entendido, insisto, como un derecho subjetivo y como una expectativa que tenemos frente al Estado de que nos garantice nuestra libertad de tránsito, nuestra seguridad, pero también la privacidad que deviene del propio ejercicio
de la vida cotidiana. Entonces, creo que en esa parte es importante también rescatar todo lo que se plantea, por lo menos en la parte que yo conozco, porque es donde me invitaron a participar, y pues desde luego por eso estoy muy agradecido al doctor Rubén Flores González, y donde se pudo advertir justamente que en este marco normativo no se ha buscado expresamente la protección del derecho a la privacidad, sino que lo que tenemos a nivel nacional es una norma técnica que se ocupa de conceptos como interoperatividad de los sistemas de vigilancia. Entonces, no tenemos justamente esa sustancia que inspire el ordenamiento jurídico y que se denote un espíritu protector de estos derechos fundamentales. Incluso en el análisis de las entidades federativas, pues se advierte que hay menos de 14 entidades que están justamente regulando estas actividades y no tienen procesos claros, no son uniformes tampoco. Entonces hace falta homogeneizar justamente la legislación y que se establezca sí un tema técnico que ya está a través de esta norma federal de 2017, pero también que se establezca justamente esa normatividad integral que permita considerar el derecho a la privacidad, los métodos o los procesos en los que se podría justificar justamente la tolerancia a la invasión de esa esfera restringida o que debería estar restringida. Creo que esta posibilidad advierte retos y desafíos, y creo que el principal, como ya lo señalé, pues es esta ley general que regule la vigilancia electrónica, también que incorpore actualizaciones tecnológicas como el reconocimiento facial, el uso de la IA y sus peligros como la suplantación de la identidad, por supuesto, un régimen de sanciones sobre el abuso o la mala aplicación de estas tecnologías, y también permitir que se regule también los aspectos privados en donde la ciudadanía hace uso de estos dispositivos tecnológicos para también garantizar su propia seguridad, o sea, autodotarse de seguridad, pero que también puede generar abusos y transgresiones a las libertades fundamentales. Entonces, yo establecería esto como un marco general que yo advertí en la obra y que pues me permite, dentro del tiempo que se me concedió, justamente expresar esta perspectiva que advierto la preocupación de los autores en este sentido, de que sí se genere una norma que no solo se haga cargo desde el punto de vista de garantizar la seguridad, justificando transgresiones a las libertades, hacer conciencia al ciudadano de la importancia de esas libertades y que exista todo un régimen de responsabilidades y sanciones que permita verificar que se está cumpliendo con el Estado de Derecho propio de la democracia constitucional, a la que también aspira Ferrayoli. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oliveros. Sin lugar a dudas, usted nos expuso estos desafíos institucionales que plantea la regulación de la vigilancia electrónica desde esa perspectiva garantista de los derechos humanos. A continuación me permito presentar a la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz, quien es integrante del Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos y de la cual me permito leer su síntesis curricular. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Seguridad y Derechos Humanos por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Con grado de mención honorífica, estudió la especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en la Benemérita Universidad de Oaxaca y el Instituto Belisario Domínguez. Además es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
titulada por tesis con calificación sobresaliente. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con mención honorífica, miembro activo de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea Redipal, integrante del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos de esta Universidad Veracruzana, ponente y moderadora en diversos paneles de países latinoamericanos y cuenta con publicaciones de artículos en revistas y libros en Argentina, México, Colombia y Bolivia. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y de posgrado en la Magno Americana de Michoacán, profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Grupo de Investigación de Pueblos Indígenas, Estado y Poder de Flaxo Argentina, consultora en Certainty Solutions. Además, su línea de investigación es seguridad, derechos humanos y género. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por la presentación y saludo cordialmente a los integrantes y mis compañeros de panel. Igualmente agradezco a la doctora Karina Noemí Martínez Meza por la invitación y por considerarme para presentar esta gran obra, y también agradezco al director del instituto, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, por proporcionar estos espacios de reflexión crítica. Bueno, yo lo que voy a plantearles son una serie de reflexiones que hice en torno a la lectura de esta obra colectiva, que es el producto de años de investigación, una investigación que puedo resaltar la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, dos elementos que considero torales a la hora de realizar acercamientos a fenómenos sociales donde no pueden ser vistos solamente desde una mirada jurídica. Entonces, a partir de esta reflexión, y también retomando algo que en diversas pláticas con la doctora Karina hemos comentado, y que es que la tecnología es una realidad que llegó para instalarse en nuestros imaginarios, en nuestras instituciones, y que bueno, esto va a seguir creciendo, y una de las características que también tiene el derecho es de que va cambiando y se va transformando con los nuevos aspectos culturales, sociales y en este caso tecnológicos. Los aspectos que a mí me resaltaron y que considero importantes para su reflexión en esta presentación es en inicio, en la presentación que hacen los coordinadores de la obra, y hacen un recorrido histórico, principalmente abordan algunos aspectos de movimientos sociales y de algunos conflictos como la Guerra Fría, cuando comienzan los estados a construir algunos aparatos de vigilancia con finalidades de seguridad y contención ideológica. Entonces, desde ahí nosotros encontramos en la lectura que está atravesada por una reflexión crítica y que nos invita también a ver cómo ya ciertas situaciones de vigilancia y de tecnología y también de derechos humanos se han venido desarrollando desde hace décadas. Igualmente, y algo que quiero también poner sobre esta mesa de debate, es la importancia de los derechos humanos que atraviesan gran parte de la obra, y hay una parte del texto, bueno, de la obra colectiva, que hace referencia a la ineficacia de la vigilancia tecnológica para resolver crisis de seguridad. Bueno, las crisis de seguridad no solamente las tenemos en México, sino también en gran parte de América Latina y en el mundo en general. Entonces, ¿qué hacer con este uso abusivo y lejano de derechos humanos de estas tecnologías por parte del Estado, de los estados? Y los autores hacen referencia a tres casos que yo creo que todos conocemos o escuchamos en las noticias en algún punto: Wikileaks, Snowden y Pegasus, particularmente aquí en México. Pero estos son los casos que realmente nosotros conocemos porque hubo una gran difusión en los medios
y porque fueron relevantes en algún momento por esta injerencia y por también haber tenido la participación de algunos actores políticos relevantes, pero ¿cuántos Snowdens o cuántos casos como Wikileaks hay en el mundo y que realmente no conocemos y que han pasado al margen de los derechos humanos? También, y es algo que quiero analizar, es cómo el texto, cómo los artículos van a hacer hincapié a consolidar, o cómo se han consolidado también prácticas de exclusión y de discriminación en aras de realizar una protección o de poder potencializar estos dispositivos de seguridad. Entonces, estos aspectos como la exclusión o como estos fenómenos sociales como la discriminación, y aquí yo, por ejemplo, podría abonar el racismo que también muchas veces vamos a encontrar con estos tipos de dispositivos de vigilancia. Y realmente a la hora de leer el libro nos damos cuenta que a pesar de que es un proyecto que data de hace 3 años, continúa vigente y se podría seguir alimentando, y estoy segura que podría haber una segunda edición porque ahora con estos nuevos fenómenos sociales podríamos hablar o replantearnos estas miradas de los dispositivos de vigilancia electrónica. Entonces, esta es una tendencia que va a la alta. Los autores hacen referencia al caso mexicano y realizan un análisis sobre la ausencia de un marco normativo integral, y aquí el doctor José Oliveros, que ya nos planteó cómo ha ido avanzando y estos acercamientos que tenemos con la normativa nacional, y que el libro también lo comenta, que son escasos, y cuando se trata de homologarlos, ahí es donde también vamos a encontrar algunos retos, desafíos y obstáculos. No obstante, también en materia del derecho internacional de los derechos humanos podemos encontrar que hay muchas lagunas y rezagos en la temática. Recientemente se han replanteado el tema de esta contraposición del derecho a la libertad de expresión, pero también poder limitar algunos discursos de odio. Entonces, constantemente existe esta tensión entre la realidad y la situacionalidad de estas crisis de seguridad y lo que nos está diciendo la doctrina en materia de derechos humanos. Otro aspecto es que el libro realiza una radiografía de las entidades federativas sobre este avance en legislación específica, y bueno, la Ciudad de México es la que destaca, ya que prohíbe el uso de material obtenido mediante videovigilancia que va a vulnerar la vida privada de las personas. Y aquí volvemos a encontrar este guiño que se hace de los derechos humanos. Y volviendo al tema de las tensiones, estas tensiones entre seguridad y entre derechos humanos en la era digital. Estamos atravesados por la tecnología desde que iniciamos nuestro día hasta que lo terminamos. Muchas de nuestras actividades están también inmersas en estas nuevas tecnologías, entonces es importante que puedan ser vistas y replanteadas desde los derechos humanos. E igualmente, y considero sumamente importante que, a pesar de que es un tema que se ha podido plantear desde diferentes miradas, aquí lo que resalta de esta obra es el enfoque que le dan, ya que es un enfoque totalmente diferente a lo que se ha venido analizando o investigando en cuanto a los sistemas, a estos dispositivos de vigilancia. Y continúa el debate en nuestro contexto nacional, justamente se ciñen a que hay una falta de regulación y supervisión, y que esta falta de regulación, bueno, nos va a llevar a espacios de riesgo para nuestra privacidad y también para algunos aspectos de lo que es la discriminación, la igualdad y la no discriminación. Igualmente, el estudio cuenta con, tuvo un acercamiento con la población
a través de encuestas, y yo creo que esto también sumó a que sea un análisis y una investigación más cercana a la realidad, ya que no se queda solamente en lo documental o en lo dogmático, sino que va más allá. Esto nos permite que nosotros podamos identificar como lectores algunos grupos focales y conocer qué es lo que está pasando en la mayoría de la República, ya que considero que gran parte de los estudiantes o de los investigadores que quieren acercarse a estos temas, principalmente lo hacemos desde la doctrina, pero pocas veces tenemos datos duros que a veces también dentro de nuestra misma disciplina jurídica no estamos tan familiarizados. Entonces, esta es una oportunidad muy importante y muy interesante para que podamos acercarnos a nuevas formas y métodos de investigar, que es crucial para también la ciencia jurídica. Entonces, los hallazgos introducidos en esta obra son desde una dimensión crítica, son desde una visión y desde un análisis que nos va a permitir replantearnos lo que es la vigilancia como un fenómeno no solamente social o jurídico, sino también narrativo, y cómo se ha ido construyendo a través de nuestros imaginarios colectivos, y también como algunos aspectos como el miedo y las representaciones de la seguridad van a estar constantemente cuando estamos hablando de los dispositivos de vigilancia electrónica. Y mientras leía la obra, me puse a reflexionar realmente de cuántos dispositivos de vigilancia electrónica conocemos, o si realmente somos conscientes de qué son los dispositivos de vigilancia electrónica. Entonces, yo invito a que puedan descargar la obra, que puedan, independientemente de nuestros intereses académicos, de nuestras líneas de investigación, realmente ocuparnos de qué es lo que está pasando con esta situación. Entonces, desde una perspectiva analítica, este libro nos va a plantear esta discusión profunda respecto a este paradigma tecnológico, y va a advertir que la expansión de los dispositivos de vigilancia, cuando no cuentan con esta regulación, pues va a reproducir muchas veces los fenómenos que ya conocemos, como son las desigualdades, y va a reforzar estructuras de poder y de exclusión en sectores que buscan ser protegidos a través de la vigilancia. Y es que en aras de buscar esa protección por parte del Estado queda una línea muy delgada, y esa línea muy delgada es ahí donde tenemos nosotros la tarea de poder analizar cuál va a ser el papel de los derechos humanos y también del Estado para garantizar y proteger nuestra privacidad y nuestra seguridad. Este libro, que tiene por nombre, que es un diagnóstico, yo los invito a que no solamente lo vean como desde esta perspectiva, sino también es una invitación para que podamos reflexionar y repensar nuestra seguridad, la seguridad en colectivo, y cuál es el papel del Estado para poder plantearlo. Entonces, yo espero que podamos llegar a una discusión más profunda sobre este equilibrio entre lo que es la vigilancia, lo que es la videovigilancia y los derechos humanos. Derechos humanos que ya sabemos que tienen la característica de ser universales, de ser indivisibles, transversales. Entonces, ¿cómo llegar cómo garantizarlos, cómo protegerlos en medio o en un entorno donde hay estos dispositivos de vigilancia, y donde también entre más tecnología tenemos nosotros, menos conocemos sus impactos? Y bueno, en verdad, ojalá puedan descargar la obra y que pueda sumar a las investigaciones de los chicos, de las chicas que están en el doctorado, de las personas que se encuentran haciendo su maestría o en la licenciatura. Es una lectura entendible y reflexiva, y como les comentaba, es multidisciplinar. No solamente tiene una mirada jurídica, sino van a encontrar también los enfoques desde otras disciplinas. Así que muchísimas gracias por haberme acercado a un área que no es propia, pero que me invita a poder integrarla también a mis intereses de investigación. Muchas gracias, y con esto concluyo mi intervención.
Muchas gracias, doctora Flor de Magdalena, por sus valiosas reflexiones en torno a los principales hallazgos del estudio de la percepción social y las implicaciones éticas del uso de las tecnologías en este monitoreo, como lo dice, realizando esta radiografía en las entidades federativas y resaltando el enfoque distinto y más cercano a la realidad que tiene esta obra. A continuación me permito presentar a nuestra siguiente panelista, es la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, que es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos, de la cual me permito leer su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con terminal en Ciencias Penales y doctora en Ciencias de Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, sobre este proyecto de videovigilancia y derechos humanos. Ha colaborado en distintos proyectos y desde el 2021 hasta el 2024 se desempeñó como catedrática del CONACYT, comisionada de esta Universidad Veracruzana, y actualmente se encuentra adscrita a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, desarrollando temas de vigilancia electrónica, su línea de investigación también violencia digital contra las mujeres. Es fundadora y operadora del Observatorio de Políticas Públicas, como lo repetí, con enfoque de derechos humanos, y cuenta con la distinción de SNI 1, investigadora nacional. Bienvenida, doctora, y adelante el micrófono. Muchas gracias, maestra Zoila. Pues es un honor poder tener a nuestros comentaristas el día de hoy, y bueno, también al doctor Rubén, quien sin duda fue, antes que nada, decir que esto es un producto de un proyecto de ciencia de frontera de CONACYT, hoy CECITI, y quisiera mencionar un poco este proyecto porque, bueno, de ahí que se esté hablando de 3-4 años, que sin duda le dan vigencia a esta publicación, a esta obra, y el contenido y la relevancia que tiene. Este libro es el libro 3 de los productos que fuimos entregando a lo largo de este proyecto, denominado Diagnóstico y Modelo de Índice de Percepción de los Dispositivos de Vigilancia Electrónica en materia de seguridad pública con enfoque de derechos humanos en México. Y fue una colaboración que se realizó con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Veracruzana. Y bueno, las responsables técnicas de ese proyecto fueron la doctora Petra Armenta Ramírez y la doctora Araceli Espinosa Márquez. Sin duda, bueno, a partir de esa dirección fuimos integrándonos diversas dependencias de ambas universidades, y bueno, cada una fue sumando a todos esos elementos metodológicos principalmente, que iban a arrojar luz al objeto de estudio, que era la percepción. Es importante resaltar que contamos con una página web. Si pudieran proyectar las diapositivas, por favor. Esa página web del proyecto está ustedes lo googlean, ICDEWAP, Ciencia de Frontera, y va a aparecer todas nuestras publicaciones, quiénes fuimos los integrantes, cómo se está desarrollando esa red. Entonces, y los libros en particular que están en ciencia abierta para que todos puedan consultarlo. Igualmente vamos a encontrar bases de datos. Este libro se basa principalmente, o tiene como base un trabajo que se fue empírico, una encuesta, y de igual manera van a encontrar esa base de datos, por un lado, y por otro, desde el punto de vista cualitativo, que va a haber pueden encontrar otra base de datos desarrollada en el software de Atlas T, y ahí van a encontrar un manual que se basó también en entrevistas a profundidad, análisis documental y 2 grupos focales. Entonces, bueno, hago este señalamiento porque, digamos, este producto de alguna manera culmina todo ese trabajo que se fue desarrollando en 4 años y que está descrito en esta página web.
Y bueno, quisiera resaltar que también la coordinación del doctor Rubén Flores, porque es a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis quien nos lleva y coordina todo lo que fue la investigación de campo y todo el análisis cuantitativo. Entonces, y que, bueno, se observa perfectamente en esta obra. El indicador que trabajamos aquí, principalmente con el enfoque de derechos humanos, quiero contarles cómo se desarrolla este enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto, se busca un índice de percepción, cuando nosotros incorporamos al objeto de estudio o al análisis el enfoque de derechos humanos es porque nosotros aquí en el instituto ya habíamos implementado un observatorio de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y entonces el observatorio ya había hecho ciertos diagnósticos en estas políticas de seguridad y tecnología y eso nos permitió al no iniciar de cero. Es importante también resaltar que esto es un producto de una investigación de campo exploratoria, que en los cuatro años pudimos tener etapas donde de ser exploratoria fue descriptiva, después explicativa y bueno, hasta ahí el tiempo terminó del proyecto, pero digamos, esa es como una relevancia porque a nivel metodológico se pueden ir observando, incluso en este producto, cómo se dio el desarrollo de este objeto de estudio. Y entonces, bueno, van a ir viendo en las diapositivas que lo que quiero es que les pueda transmitir esa curiosidad por este objeto de estudio, porque si bien es cierto, como ya se mencionó, es exploratorio debido a que no hay una base de datos que hable sobre percepción de dispositivos a nivel nacional. Esto es novedoso, es la primera vez que se está realizando esto. Es un objeto de estudio que no ha sido, o sea, no es nuevo, no es, digamos, a nivel internacional, en América Latina, ya hay muchos países que han abordado esto, pero no contábamos con datos, en primer lugar, claros y precisos. Tenemos censos de gobierno emitidos por INEGI sobre las videocámaras, por ejemplo, pero no teníamos de manera clara y precisa una base de datos a nivel subnacional. Y bueno, eso es algo relevante, no existe, este es el primero y eso hace relevante y los invito a que consulten este libro. Y bueno, regresando al indicador de derechos humanos, lo que les comentaba nace con el Observatorio de Políticas Públicas y los datos que ya se habían realizado. Se hace en el primer año el diagnóstico, en el tercer año nos vamos a campo, a 21 ciudades, y este libro es el producto del análisis y del modelo que se va construyendo derivado de esta investigación de campo. Y bueno, en cuanto al indicador de derechos humanos, nosotros partimos del diagnóstico que ya se había hecho, del enfoque de la política pública a nivel nacional y pues ahí partimos también de lo que ya se había o ya se ha analizado a nivel de literatura y de evidencia empírica. Está la perspectiva de esta política pública de seguridad y tecnología está basada en tres perspectivas sociológicas, criminológicas y tecnológicas. Es necesario que yo los mencione porque es el fundamento teórico de nuestro indicador y de ahí que nosotros vamos a entender que esta percepción del dispositivo, en particular las videocámaras, porque es un dispositivo que puede estar al alcance de la sociedad, ¿no? Y manejamos estos tres enfoques, el sociológico visto desde el tema de control y poder social, el criminológico desde la prevención situacional del delito y el tecnológico visto a esta política pública como una solución tecnológica. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta videovigilancia sin duda, como ya se mencionó, es para solucionar los problemas no solamente de seguridad pública, sino también de otros problemas públicos en los tres órdenes de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Es importante resaltar que es un objeto de estudio de ciencia de frontera. ¿Por qué? Digamos que no solamente porque no existe claridad, no son concluyentes los datos, y hay una complejidad en la obtención de datos porque está situada principalmente en cierto sector gubernamental que es el de seguridad pública, donde no siempre tenemos acceso, incluso cuando son datos sensibles o datos
que no pueden ser de acceso abierto. Entonces, bueno, hay una complejidad en su recolección de datos, en su estudio, y obviamente cuando vayan a leer el libro van a encontrar que hay una complejidad incluso a nivel de literatura y teórico. La siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Quiero mencionar que nuestros comentaristas pues hicieron un importante señalamiento respecto a que, sí, bueno, además de lo que ya mencioné, tenemos a nivel de normatividad, no hay claridad, falta mucho por hacer, lo es aún menos cuando hablamos de política pública y, digamos, no hay nada de percepción. Entonces, es ahí que nosotros nos anclamos para poder hacer este proyecto y el modelo que más adelante el doctor Romay les va a mostrar. Y desde el indicador también se centra y hay un anclaje de esta evidencia empírica normativa respecto a qué es lo que se ha realizado para regular el uso de este dispositivo. Siguiente, por favor. Es importante señalar que cuando nosotros estamos incorporando el enfoque de derechos humanos, estamos hablando de los estándares de derechos humanos y estamos también resaltando que desde el 2011, con la reforma del 10 de junio, nosotros tenemos que incorporar en las políticas públicas, ¿no?, el enfoque de derechos humanos. Y esto implica que revisemos los estándares de derechos humanos y obviamente este análisis tenía que tener ese enfoque de derechos. Y nosotros nos centramos, hay muchos derechos que pueden estar vinculados con el objeto de estudio, con esta política pública. Sin embargo, nosotros solo trabajamos tres: el de seguridad, el de privacidad, el de protección de datos personales. La siguiente, por favor. Los invito a que revisen todos estos elementos. Lo siguiente, por favor. Obviamente, estos estándares también tienen como base los principios y rectores del uso de estas tecnologías. La siguiente, por favor. La siguiente. También los invitamos a que revisen este capítulo donde podrán tener elementos de la normatividad, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí. Ok, con todos estos elementos que derivan del diagnóstico, nosotros, cuando se realizó el levantamiento de la encuesta a 1.050 ciudadanos en 21 ciudades de México en contextos metropolitanos a personas de 18 años y más, lo interesante es que a nivel metodológico pudimos entrelazar la investigación cuantitativa con investigación cualitativa. Entonces, sí podíamos introducir en el instrumento el diagnóstico que también se había hecho a nivel cualitativo sobre la normatividad y sobre el enfoque de derechos humanos. Esto nos permitió que nosotros tuviéramos este indicador y también una pregunta a nivel cualitativo. La siguiente, por favor. Tuvimos tres definiciones conceptuales para el constructo de derechos humanos que la Constitución mexicana garantiza y que hace alusión a todos los derechos humanos y libertades que se encuentran reconocidos y garantizados en esta Constitución. Esta definición conceptual de este constructo tiene que ver con una pregunta que se realizó sobre el conocimiento que tenían de los derechos humanos. Antes de que les preguntáramos, ¿no?, teníamos esa intención de observar en esa percepción si al hablarles de derecho a la privacidad tenían el conocimiento de al menos que era un derecho humano. De ahí partimos. Por eso fue muy relevante para nosotros esta pregunta cualitativa. La siguiente, por favor. El siguiente constructo está asociado a la percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica y la percepción que tienen sobre su uso y el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Esto con la finalidad de que nosotros pudiéramos hacer el análisis y la observancia del enfoque de derechos humanos. La siguiente, por favor. Fueron tres constructos. El tercero tiene que ver con el control y poder. Es decir,
los derechos humanos y el enfoque no solamente está asumiendo, ¿no?, la protección del derecho a la privacidad, a la seguridad y protección de datos personales, sino también se asume desde el uso de esta tecnología de vigilancia en particular el tema del control social. Entonces, el primer constructo fue sobre el conocimiento que tenían de los derechos humanos, el segundo sobre la percepción que se tenía sobre la privacidad respecto a su uso y el tercero sobre el control social y su uso. Siguiente, por favor. Bueno, en el libro, al final se presentan los hallazgos y el indicador. Sí los invito a que revisen la página web porque en la base de datos perfectamente se puede observar muchos de estos elementos de los que estoy mencionando. Aquí, en estos tres constructos, se puede observar, por ejemplo, la percepción sobre la violación del derecho a la privacidad con el uso de los dispositivos, la violación a la protección, al derecho de protección de datos personales y a la violación a la privacidad. La siguiente, por favor. La siguiente, ya les hablé del tema del control y poder. Aquí en la diapositiva ustedes van a poder encontrar qué es lo que se estuvo evaluando. La siguiente, por favor. Hallazgos. Bueno, aquí quisiera que consulten el libro, que lo descarguen, van a poder encontrar el análisis, gráficas, tablas que están asociadas con la base de datos que están en la página web. Y quisiera mencionar que dentro de esta pregunta cualitativa la estuvimos analizando a través del software de Atlas-T y pudimos nosotros, partimos, y aquí les quiero comentar, que partimos del enfoque de la clasificación de las generaciones de los derechos humanos y a partir de ahí pudimos nosotros con la respuesta ir asociando a qué generación de derechos humanos, ¿no?, estaban haciendo alusión las respuestas de los ciudadanos en la encuesta. Eso fue muy interesante. Y les quiero comentar que de las 1050 encuestas, solo 836 personas sí respondieron uno o más derechos humanos. Se contabilizó que principalmente la segunda generación de derechos humanos, ¿no?, tiene mayor relevancia en función a las respuestas. Posteriormente, la primera generación, la tercera y la cuarta generación, que es asociada a la tecnología, bueno, fue con un 0.45%. Solo 8 menciones de derechos humanos en el ciberespacio o ecosistema digital, de 1050 respuestas. La siguiente, por favor. Ahora bien, de los derechos humanos que más se mencionaron en las respuestas fue el derecho a la educación, las libertades, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la seguridad, y no aparecen, o sea, en las primeras posiciones, el derecho a la privacidad, ¿no? Y eso ya da cuenta de muchos elementos. Cuando nosotros decíamos a preguntar sobre los derechos humanos y la privacidad y la percepción de tecnología, no estaba esos derechos, el de protección de datos personales tampoco estaba, porque en el imaginario de y percepción de la ciudadanía están estos. Algo pasa. La siguiente, por favor. Bueno, el 31.2% de los encuestados considera que el gobierno usa dispositivos de vigilancia electrónica para controlar a la población. Sin embargo, el 45.1% pues está en desacuerdo. La siguiente. El 39% cree que el gobierno sí se involucra en dicha vigilancia, mientras que el 36% no está de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que los dispositivos electrónicos implementados por el gobierno vigilan a los activistas sociales y a los periodistas. Es importante señalar que si bien hay un porcentaje menor respecto a la percepción que tiene la ciudadanía de la intromisión de estos dispositivos y el límite y protección del derecho a la privacidad y protección de datos personales, cuando empezamos a cambiar de actores, de quienes van a estar vigilados, cambia la percepción radicalmente. Y en este caso, cambió con los periodistas. La siguiente, por favor. Se puede observar que más de la media de los encuestados, o sea, el 50.9%, considera que el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica no viola su derecho a la privacidad, mientras que una minoría
el 25.2% consideran que sí viola su derecho. Del mismo modo, tampoco considera que se viola el derecho a la protección de datos personales con un 51.5% frente a un 26.2%. Bueno, pero esto también tiene acompañado la lógica que tuvimos con la anterior pregunta cualitativa, ¿no? Si no conocían y no tenían esa percepción de la importancia que había el derecho a la privacidad y protección de datos personales respecto al uso de estas tecnologías, bueno, obviamente se va a tener este impacto. La siguiente, por favor. Sí. Ok. Quiero mencionar algo interesante. Si bien es cierto, el libro parte principalmente de la encuesta que se realizó y el modelo, los invito a que vayan reflexionando junto con nuestros coautores y coautoras en cada uno de los indicadores, ya que digamos, las reflexiones finales se hacen no solamente con los datos obtenidos en la encuesta, sino también con los datos que se obtuvieron a nivel cualitativo con las entrevistas a profundidad y los grupos focales. De ahí que yo quisiera cerrar con esto y resaltar que, bueno, si bien, ¿no? Es un tema, ¿no? Principalmente de cultura de legalidad y de cultura de derechos humanos, por lo que ya mencioné en la pregunta cualitativa, sí quiero mencionar algo. En la parte cuantitativa no se observa el tema de género. Sin embargo, hay un tema de género en los grupos focales. Y eso tiene que ver con el tema de la naturaleza de violencia. Y bueno, voy a cerrar con invitarlos a que consulten nuestra obra. Es un trabajo de interdisciplinario, como se dijo, pero bueno, porque se deriva de todas estas disciplinas y la red que se fue construyendo con ambas universidades a través de este proyecto de Ciencia de Frontera. Y sin duda, pues va a dejarles más dudas, ¿no? Porque al final fue parte de un proyecto exploratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Magnífica exposición que trata de, pues, toda esa parte metodológica, el modelo propuesto y las proyecciones de esta investigación que le dan esa consolidación, ¿no? Como un proyecto con ese rigor metodológico, hablando de estas perspectivas sociológicas, criminológicas y tecnológicas, ¿no? Muchas felicidades, doctora. Me permito finalmente presentar a nuestro último aquí panelista, es el doctor Rubén Flores González, que es investigador y coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Él es doctor en Psicología por la Universidad de Guanajuato, forma parte de la Asociación Mexicana de Estadística y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus intereses en la investigación se orientan al estudio de las actitudes políticas y a los efectos de la comunicación en el desarrollo de actitudes ciudadanas. La Universidad Veracruzana ha participado y se ha distinguido en la generación de indicadores institucionales con perspectiva de género y derechos humanos, y como lo repetí, es actualmente coordinador de este Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Bienvenido aquí a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante. Muchas gracias, maestra Sonia. Muy bien, pues yo quisiera en primera instancia agradecer la invitación y agradecer no solo la invitación a este espacio, sino también a la doctora Karina, a la doctora Petra Armenta, al doctor Arturo Chipuli, por invitarnos a ser parte de este equipo de investigación. Ellos son los que lideraron en un inicio este proyecto de Ciencia de Frontera y nos invitaron, digamos, en un inicio como un elemento secundario para aportar, ¿no?, metodológicamente a este proceso. Sin embargo, en el curso de esta investigación, pues se desarrolló una relación interdisciplinar donde la opinión, el estudio de la percepción, por su parte, cobró una relevancia muy importante.
En ese sentido también quiero agradecer a quienes no están presentes, que son las investigadoras, los investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, que también colaboraron en este proyecto en sus diferentes fases. Me parece que este proyecto es muy relevante como proyecto de investigación por basarse en observaciones empíricas. Esto es, salimos a campo todas y todos, ¿no? Y no nada más salieron a campo las estudiantes, los becarios, sino que también las investigadoras, los investigadores principales del proyecto, salimos a campo y pudimos constatar con nuestros propios sentidos lo que tenemos ahora en una base de datos. Y eso me parece muy importante, que las investigadoras, que los investigadores se enfrenten a la realidad y que tengan la certeza en sus propios cuerpos, por decirlo así, de lo que pasa en la realidad. Hoy en día a veces es común que busquemos hacer investigación a partir de bases de datos ya hechas, de observaciones de otras personas, pero sigue siendo para nosotros muy relevante el acudir a campo, a constatar la realidad y a experimentarla. En ese sentido hay muchas cosas que no se mencionan en el libro, pues, por ejemplo, que a la doctora Karina la siguieron, ¿no?, en las calles oscuras de Acapulco por estar preguntando cosas de seguridad, que nosotros también en Saltillo fuimos cuestionados, ¿no?, de por qué estábamos preguntando cuestiones de seguridad, que representábamos, ¿no?, de parte de quién veníamos, y así, ¿no?, muchas experiencias en ese sentido se dan cuando uno acude a campo. Cuando uno acude a campo, para mí una de las cosas que resultaron sorprendentes fue el constatar que una gran parte de la población no conocía sus derechos constitucionales. Incluso dentro de las personas que la doctora Karina sistematiza y que menciona, que sí menciona, ¿no?, algún derecho humano, me parece que las menciones en una buena parte se hacían fuera de la noción de que existía una constitución donde estaban contenidos esos derechos y de las implicaciones jurídicas de la existencia de esa constitución. Entonces ahí es donde el papel de la percepción y de la opinión es muy importante en el estudio del derecho, ¿no?, del área jurídica. Decía el doctor Oliveros que los derechos humanos, la tutela de los derechos humanos, es algo que se da en cierta medida fuera de la opinión de las mayorías, lo que se decía, ¿no?, que los derechos no se consultan, lo que se ha dicho con esas palabras. Y en cierta parte también nos gusta pensar en el sistema jurídico de una nación como algo así, ¿no?, como algo que es independiente, que en su misma argumentación y en su misma reflexión encuentra su solidez y su independencia respecto a otros poderes y a la población en sí misma. Yo creo que así debería ser, pero también tenemos el ejemplo de la elección judicial que contradice, ¿no?, este espíritu. Y entonces tenemos en cierta forma que reconocer que lo que conozcan la ciudadana, los ciudadanos de un país y lo que opinen al respecto de sus leyes y de su sistema jurídico es muy importante para saber cómo se va a ejercer ese sistema jurídico. Lo que pudimos constatar fue que hay una brecha, un desfase entre el desarrollo institucional del Estado mexicano, el desarrollo de sus instituciones, lo que incluye el desarrollo de sus leyes, y el desarrollo cultural de la ciudadanía. Incluso personas con altos niveles educativos no reconocían en ocasiones
esta existencia de un texto que se llama Constitución Mexicana y donde están contenidos derechos fundamentales que tienen una utilidad práctica muy importante en su vida. En el ámbito de la seguridad, también esto es muy relevante porque desde tiempos de la Guerra Fría, lo comentaba la doctora Flor, ya existe una negociación, o siempre ha existido una negociación entre el derecho a la seguridad y el ejercicio de otros derechos humanos. Durante la Guerra Fría se empezó a usar tecnología de radio, de televisión para vigilar a la ciudadanía y se hacía con pretexto de la seguridad, pero con ese pretexto pues a veces también estaban otros tipos de vigilancias y de presiones y de intimidaciones, y todo ese contexto histórico fundamentó en buena medida el desarrollo de derechos como el reconocimiento, ¿no? De derechos como el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, y en buena parte de los países liberales occidentales se asume que existe una negociación del Estado con su población entre garantizar la seguridad y tutelar los derechos humanos. Una de las primeras sorpresas que nos llevamos ya al hacer el análisis cuantitativo fue que en México la percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica es independiente de la evaluación de sus consecuencias sobre los derechos humanos. Son más importantes tres cosas son centrales a esta percepción. El pensar que la vigilancia electrónica ayuda en la prevención del crimen, el pensar que la vigilancia electrónica ayuda en la prevención de riesgos y el pensar que la vigilancia electrónica ayuda en la judicialización de los casos penales, ¿no? Principalmente. Entonces la ciudadanía evalúa el despliegue de estos dispositivos con esos criterios, pero no toma en cuenta de qué manera el uso de esta tecnología afecta sus derechos humanos. Finalmente, en la integración del modelo completo, lo que podemos observar es que esta percepción está atravesada también por una percepción de corrupción, ¿no? De las autoridades responsables de seguridad, y que en la medida en que las personas perciban que existe corrupción en la implementación de la seguridad en el Estado mexicano, van a evaluar peor el despliegue de dispositivos de vigilancia electrónica. Y que también en la medida, por supuesto, en que perciban mayores niveles de inseguridad, pues van a decir, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué? ¿De qué sirve que haya tanta tecnología si al final de cuentas no nos va a proteger? Entonces, ahí están las evaluaciones. Sin embargo, algo muy, muy importante y que es uno de los hallazgos centrales de nuestra investigación es que encontramos que también las personas piensan que en la medida en que los dispositivos de vigilancia electrónica sean más intrusivos, más violatorios de los derechos humanos, es que van a funcionar mejor. Y cuando vemos eso, pensamos que esa negociación que debería haber es tira y afloja entre el Estado y la ciudadanía respecto a la tutela de derechos en general y la tutela de la seguridad, esa negociación ya no existe, ¿no? Ahí la ciudadanía mexicana parece haber claudicado en esa negociación y para la ciudadanía es mejor evaluar la tecnología en materia de seguridad mientras sea más intrusiva y violatoria de los derechos humanos. Y esto podría tener dos factores, esa es nuestra reflexión final. Un factor, por supuesto, es la crisis de seguridad que se vive y que ante esta crisis de seguridad percibida, la ciudadanía no tenga reparos en ceder sus derechos, sus libertades, en aras de sentirse segura.
pero también tiene que ver con la penetración de la tecnología y su rápido desarrollo en materia de video, de captación de datos y de distribución de datos. Esto es, la privacidad posiblemente ya no se perciba como una necesidad o como un derecho por parte de la ciudadanía. En todas partes, sobre todo en el espacio público, vivimos rodeados de celulares, dispositivos de grabación de sonido, de grabación incluso de posicionamiento, ¿no? Y eso lo asumimos como algo normal, como algo cotidiano que forma parte de nuestras vidas. Y a menudo llevamos con nosotros no solamente los celulares, ¿no?, que tienen diferentes sensores dedicados a recabar nuestros datos, nuestra información, sino también, por ejemplo, relojes inteligentes y otros dispositivos que de la misma manera recopilan información y, bueno, posiblemente ahí nuestra privacidad ya no sea una realidad, ¿no?, o una necesidad en muchas partes de nuestra vida cotidiana, y en ese sentido la ciudadanía, especialmente las personas más jóvenes, ya no están percibiendo la privacidad como un derecho, ¿no? O sea, como algo que tiene que ser tutelado. Bueno, esto nos habla, ¿no?, de la relevancia de las implicaciones entre el sistema jurídico, las reflexiones jurídicas y la opinión pública también en el campo. Como decíamos, para mí fue sorprendente constatar que las personas pensaban en la privacidad y la protección de datos personales no como algo que tuviera que ser tutelado colectivamente, porque cuando se les preguntaba respecto a si estaban a favor, ¿no?, o en contra del uso de dispositivos de vigilancia electrónica, una respuesta fuera ya del cuestionario decían, pues a mí que me vigilen, ¿no?, yo no he hecho nada. Pero esa respuesta nos habla de esa percepción personal, ¿no?, de la privacidad, del ejercicio de los derechos, y no lo que debería ser una tutela colectiva nacional, ¿no? Y bueno, pues las invito a leer este libro. Ya hasta ahorita me está cayendo el 20 de que fueron 4 años de trabajo. Y a veces, pues cuando pensamos bueno, yo cuando pienso en libro, a veces pienso que es un libro pues un poco técnico, no muy descriptivo, pero ahora que lo reflexionamos también me doy cuenta de que no son reflexiones que vienen de la nada, ¿no?, sino que hicimos observaciones, recorrimos el país, y bueno, eso le da valor a nuestras observaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta aproximación general sobre el contexto de la seguridad pública en México, ¿no?, y el enorme esfuerzo que hicieron para llevar a cabo este libro y toda la investigación, destacando pues obviamente el papel de los dispositivos de vigilancia en esta construcción de la confianza ciudadana, ¿no? Entonces, pues muy valioso todo lo expuesto. Ahora me permito abrir una ronda de preguntas o reflexiones para que puedan expresar alguna pregunta que le quieran hacer aquí a los panelistas. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que primero quiero felicitarlos a todos los involucrados en este libro. Conforme fueron hablando, fueron atrayendo particularmente mi atención y me hicieron reflexionar en varios puntos que quisiera compartir y al final intentar hacer una pregunta al panel. Primero y más importante, pues tiene esta razón, doctor Rubén, 4 años de un libro, 4 años de lo que muestran ahora como estos hallazgos. Sin lugar a dudas es un gran trabajo que explora nuevos horizontes, ¿no? La percepción ciudadana es un parámetro, como bien lo dijo el doctor Oliveros,
de cómo a veces tenemos la necesidad de medir si realmente los derechos humanos están llegando donde tienen que llegar. Para mí esta es una reflexión muy importante que comparto también. Y particularmente el hecho que 4 años después llegan en un contexto distinto, pues seguramente tuvieron cuando empezaron y me hicieron pensar en el caso Bukele, particularmente por este importante hallazgo que compartió la doctora Karina, y cito, el 51% de los encuestados considera que el uso de dispositivos móviles de vigilancia electrónica no viola su derecho a la protección de datos personales, mientras que el 26.2% establece una mayor preocupación señalando que la aplicación de estos dispositivos viola derechos de protección de datos personales. Yo creo que la segunda parte de este libro no va a ser actualizar estos datos, sino realmente concentrarse en esa ponderación de que la seguridad, pues evidentemente en algún momento puede ser la prioridad para muchos por encima de ese aspecto que acaba de considerar de manera personal, de pensar que pues a mí que me revisen, ¿no? Entonces a mí sí me hizo reflexionar mucho este aspecto y sobre todo agradecer porque inmediatamente lo colocaron y ya lo estoy leyendo en este momento. Y lo que me lleva a una pregunta entonces, ¿sí? Decía el doctor Oliveros con mucha puntualidad, nosotros a veces como Estado mexicano no tenemos ese factor de homogeneizar los criterios que muchas veces ayudan a combatir los aspectos de seguridad. Y se me viene a la cabeza muchos proyectos fallidos que quedan en el aire, como en su momento aspectos de videovigilancia en cualquier estado, no solamente Veracruz, sino por ejemplo ahorita se me viene a la mente el proyecto Cosmo de Querétaro, ambicioso, lleno de mucha tecnología, lleno de muchos aspectos a considerar, pero muchos aspectos de violación de derechos humanos que a veces por el hecho o el factor de la falta de medición no llega en su momento a consolidarlo como un factor que pueda replicarse en otros estados. Y hay estados como Chiapas, como Tabasco, particularmente los del sureste, con la falta de aplicación de recursos públicos en un momento dado, pues no llega a tener la oportunidad de alcanzar la videovigilancia. Y el factor de la percepción no solamente impacta en el hecho de decir que es un elemento que puede abonar a una investigación criminal, como bien lo apoyaba, sino más allá de eso, que desnuda el factor de que en algún momento dado la forma en cómo actúa la policía, que son uno de los elementos peores evaluados ahora en la encuesta del IPE, de INEGI, pues evidentemente sigue siendo el factor más débil en este eslabón de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, ya no como elementos encuestados, tenemos la oportunidad de considerar que el factor de videovigilancia va más de la mano a la protección de derechos humanos o a un factor que involucra mayor régimen de activos para poder garantizar la seguridad pública como un ente de derechos humanos? No sé si plantea adecuadamente mi pregunta, sino la preocupación va más allá de que la gente, evidentemente en un aspecto de posverdad, pueda considerar que pasa a un segundo plano los derechos humanos. Bueno, en materia de derechos humanos, y como comentaban los autores, yo logro observar, y yo creo que es un pensamiento general, y la mayoría va a coincidir en que hay dos realidades, o bueno, más bien dos situaciones. Una, la que plasma toda la teoría, toda la normativa en materia de derechos humanos, y la otra situación es lo que se está viviendo, ¿no? O lo que estamos actualmente atravesando o padeciendo. Y sí hay una brecha muy grande entre lo escrito en el papel o entre lo que se aspira, porque regularmente cuando hablamos de derechos humanos siempre son ideales o son situaciones que queremos alcanzar. No estamos hablando de materializar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos como si fuera algo a futuro. Entonces, en materia de seguridad, que actualmente está pues estamos atravesando una crisis de seguridad mundialmente, y ahora que mencionaba el tema de Bukele, y que tengo amigos, investigadores conocidos que son de El Salvador y que hacen investigaciones respecto a
a esta percepción de derechos humanos, pues sí nos podemos dar cuenta que en aras de buscar la seguridad, porque todos queremos sentirnos seguros, todos buscamos encontrarnos en espacios que nos puedan proporcionar ese ambiente, esa percepción de no correr riesgo, pero la realidad es de que hay muchos actores, como periodistas, principalmente activistas de derechos humanos, que lejos de sentirse seguros, la realidad es que tienen un problema de inseguridad y que han tenido que buscar la protección en organismos internacionales de derechos humanos y que inclusive han tenido que salir de su país para poder trabajar en materia de periodismo o en el activismo de los derechos humanos. Entonces, creo que todavía el debate presenta algunos claroscuros en esos aspectos y que no hay no se encuentra, bueno, todavía están en tensión y no podemos lograr ese punto de encuentro, ¿no? Entre lo que se quiere alcanzar en materia de derechos humanos y lo que existe actualmente. Y bueno, no nos podemos quedar en buenas voluntades, ¿no? O en buenos pensamientos o deseos de alcanzarlos, sino el Estado tiene la obligación de que si va a proporcionar o quiere proporcionar esta seguridad, bueno, también tiene que ser un Estado que evite temas como corrupción o mal manejo de esta información, porque también qué está pasando con la información que se obtiene cuando se busca seguridad, ¿no? Entonces hay una línea muy, muy delgada, la cual todavía considero, esto es algo particular, que el debate del derecho internacional de los derechos humanos se queda corto, porque sí hay ciertos aspectos o avances, no sé, que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos o que se ha trabajado en otros hemisferios, pero aún así queda muy, muy escaso el debate en esa materia. Bueno, yo espero que aquí complementen, estoy segura. Sí. Pues gracias por la pregunta. Muy interesante, me llama la atención esta noción de posverdad que maneja. ¿Por qué? Porque es cierto, tal vez el problema ya cuando revisamos la eficacia y la vigencia de los derechos fundamentales es esa crítica al discurso de la modernidad sobre la racionalidad que debe privar, digamos, en el ámbito social, en la convivencia incluso, ¿no? Y cómo los ciudadanos podemos exigir la eficacia de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Que me parece que el discurso que rodea la eficacia de los derechos fundamentales tiene que repensarse. ¿Por qué? Porque no podemos condenarlo a decir que siempre va a estar en una transición o que es una expectativa alcanzarla, sino que tiene que reflejar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, y por eso le decía que me llamó mucho la atención esta parte de la posverdad, no podemos quedarnos solamente en la crítica de por qué no hay ese cruce entre lo que es la tesis de la dignidad humana y la eficacia de los derechos fundamentales como el de privacidad, el de seguridad, el de protección de datos personales. No podemos quedarnos ahí, sino que lo que tenemos que aspirar, y ya lo comentaron aquí, y es una preocupación que le surgió al doctor de las encuestas que hizo, de que no existe una homogeneización de nuestro público, digamos, en ese sentido, ¿no? En términos de Perelman, por ejemplo, del Auditorio Universal del Discurso de los Derechos Humanos, de que tal vez no hemos alcanzado esa etapa como sociedad donde podemos aspirar a que todo el mundo entienda y reclame esa posibilidad de la positivización de esas libertades fundamentales, ¿no? Que finalmente esos son los derechos humanos. O sea, es la positivización de esos derechos que no son inherentes. Entonces, esa parte me parece que es la que falta, socializarlo
difundirlo, que la gente tenga esa conciencia para que justamente no sea un discurso de la posverdad, sino que sea un repensar la modernidad a la que aspiró o en la que abrevó la primera racionalidad de la construcción de los derechos fundamentales. Y yo creo que ahí el doctor Rubén nos puede dar más luces desde un punto de vista justamente de la psicología, de por qué el ciudadano puede justificar, no solamente acusándolo de ignorante, ¿no? Sino por qué el ciudadano puede justificar ese instinto primario de la supervivencia, de sentirse protegido, de que exista un ente que, como decía Hobbes, que sea más allá de la individualidad para protegernos entre todos. Entonces, pues yo lo dejaría ahí con expectativa de que los demás concluyan. Bueno, ya que me mencionó el doctor Oliveros, para hablar desde la psicología, bueno, sí, pero pues yo casi nunca hablo desde la psicología individual, ¿no? Sino más desde un punto de vista social. Y aquí me remitiría a lo mejor yéndome demasiado fuera del contexto, ¿sí? Pensando muy fuera de la caja, me remitiría a lo mejor a Foucault, ¿no? Y en esta idea, ¿no? De que, bueno, sí, cuando se habla de esta brecha entre el desarrollo institucional y el desarrollo cultural de la ciudadanía, sí, no es tanto, bueno, por una parte la ciudadanía tiene su responsabilidad, pero también me parece que a lo mejor en algunos estados no está en el mejor interés de los estados como gobierno y como poder, ni el promover los derechos humanos, ni el garantizar totalmente la seguridad, porque de esa manera pues se puede justificar, ¿no? La acumulación de poder y el ejercicio de poder de forma pues un poco más discrecional y sin coto. Entonces, esa sería mi reflexión al respecto, ¿no? Y a lo mejor sí está muy fuera del contexto jurídico. Bueno, es que el objeto de estudio es interdisciplinario, no se puede observar solo desde el enfoque jurídico. Yo me voy a otro enfoque, me voy más al de la tecnología, o sea, es decir, en particular lo que presentamos hoy es un gran debate, porque o sea, hay una gran mayoría que estamos conectados hoy en día, ¿no? Y estamos sujetos a dispositivos de vigilancia y control, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, el enfoque tecnológico de un dispositivo da cuenta no solamente la sofisticación o no solamente que va a automatizar las funciones o la vida cotidiana de las personas, sino que nos seduce la tecnología, y si es más sofisticada, nos seduce a tal grado de tal vez no evaluar una eficiencia, o sea, es decir, el costo es alto y se supone que debe ser en relación al beneficio alto. Y entonces, en esa lógica de usar la tecnología para cualquier cosa, puede ser seguridad, puede usarse incluso la tecnología para garantizar los derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, tiene tantas aristas de solución, de eficacia, o podría tener tantas aristas la tecnología. El detalle es que al final, en esa racionalidad, vuelvo a tomar ese concepto, en la irracionalidad, me voy al de la tecnología, pudiera ser que nosotros estemos consumiendo tecnología que no es útil para la vida diaria. Es decir, por ejemplo, cuando compramos un teléfono, puede ser el más caro, ¿no? El de una gran marca, pero nosotros solo tengamos la utilidad o la necesidad de una llamada o de un mensaje, ¿no? Entonces, eso pasa para cualquier dispositivo. Entonces, creo que es una característica de la tecnología también, el que el ciudadano o el usuario, el que está viviendo esa experiencia tecnológica, no le interese mucho una evaluación de si va a invadir su privacidad
Claro, ¿no? Vemos qué pasa en las redes sociales, que, o sea, ¿no? Esa lógica de lo que ya hemos platicado, ¿no? También en otras sesiones. Pero es propia de esa tecnología. Es la tecnología como solución de problemas públicos, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar evaluada o tener una evaluación de impacto. De ahí que, a pesar de que no hay una eficiencia contundente en la racionalidad, ¿no? De que los gobiernos compren estas tecnologías para incrementar la percepción de seguridad pública, para disminuir los índices de delincuencia y de delitos, eso no sucede, van a la alza. Y entonces, ¿por qué los gobiernos la siguen implementando, la siguen comprando? Por ejemplo, cito, bueno, en el libro solo hacemos alusión al C2, C3, C4, C5, pero hoy en día tenemos el C7, ¿no? Que hay en Chihuahua, y que incluso eso sería para una segunda edición, doctor, donde se hable de inteligencia artificial, porque así viene el discurso político en las redes sociales, oficial también de este C7, ¿no? Donde va a intervenir tecnología de punta. Y bueno, yo pensaría, bueno, si no teníamos claridad con un C2, ¿no? Un C3, con la información, quiénes nos vigilan, para que nos vigilan, qué uso van a usar de nuestra información y todo. Imagínense con inteligencia artificial y con ese grado de sofisticación que nos dicen en esa idea. Por un lado, ¿no? Y por el otro, las soluciones tecnológicas van al lado, bueno, aquí están los expertos, electoral, un tema electoral. O sea, siempre está en un discurso político. Si nosotros analizamos los informes de gobierno subnacionales e internacionales también, van a la par. ¿Por qué? Porque la tecnología es sinónimo de innovación, es sinónimo de novedad, es sinónimo de que el Estado va a solucionar todos los problemas públicos y en esa parafernalia también va a garantizar los derechos humanos. O sea, se da de manera implícita su eficiencia y, aunque no conozcan los ciudadanos los derechos humanos, no sienten esa vulnerabilidad, no hay esa percepción. O sea, es decir, el gobierno, los ciudadanos quisieran que en cada casa estuviera una cámara y que el Estado estuviera monitoreando cada casa, sus casas, ¿no? Pero eso va en función de los altos índices de delincuencia, de la corrupción, de la impunidad y de todos estos elementos que van a afectar al Estado mexicano. Entonces yo creo que sumando desde la perspectiva tecnológica, la tecnología se ha vuelto un elemento importante para que los estados también justifiquen que lo están haciendo. Gracias. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta para el doctor José Oliveros y mencionaba en su ponencia sobre la interoperabilidad. Yo tengo un trabajo de investigación sobre la desaparición forzada, el debido proceso en la desaparición forzada, un delito grave que aqueja a miles de familias, en especial las madres buscadoras. Mi pregunta es, ¿por qué falta la interoperabilidad en los sistemas dentro del gobierno mexicano? Esa falta de comunicación entre Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalías. En ese sentido, la ponencia del libro que presentan está muy bien en la cuestión de los medios, los cuales son videovigilancias, pero he asesorado a algunas madres buscadoras y a veces la situación de las cámaras de videovigilancia se desniega en la situación de algunos casos que ellas pues, están enfrentando día con día en la cuestión de sus carpetas de investigación. ¿Qué propondrían ustedes para que no hubiera esa falta de interoperabilidad en los sistemas de información y qué sugerencia les darían a esas madres buscadoras en su defecto para poder acceder a ese tipo de sistemas técnicos que serían para bien de ellas? Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Tu nombre, perdón? Sandro. Maestro Sandro. Muchas gracias, maestro Sandro. Sí, pues primero, justamente creo que la importancia de este libro, que por cierto hago la invitación a que lo bajen, lo consulten, está en formato digital, así yo lo pude revisar también, está en la identificación de las deficiencias del marco normativo, que yo lo comentaba, y también la doctora Flor hizo mención, que de las legislaciones que sí se han ocupado de este aspecto y que me parece que es muy apropiado para lo que consultas, es
hay un proceso en la Ciudad de México donde cómo es que se pueden utilizar este tipo de grabaciones, cómo se puede tener acceso a ellas. O sea, existe todo un proceso yo diría la importancia de los procesos, de estandarizar los procesos, porque eso te permite dotar de certeza y seguridad jurídica. Tú sabes que esos grupos justamente están organizados porque ha rebasado al Estado mexicano justamente el fenómeno, ¿no? de los que son sujetos de este grave delito de desaparición forzada, o simplemente que son personas que no están ubicadas, ¿no? Entonces, creo que la exigencia debe ser pues que se homogenice, se lleve a una homogenización del orden normativo, porque no solo es desde este punto de vista de la preocupación que expresaba el doctor del control social, en este sentido del panóptico de Foucault justamente, y de la vigilancia, incluso del gran hermano, ¿no? Sino que justamente debe servir para dotar de certeza y seguridad a la población, de seguridad jurídica en ese sentido. Entonces creo que el instrumento que brinda el derecho, justamente otra vez en este ejercicio de racionalización, decimos que es pacifista. Pacifista en el sentido de que tiene como fin último el zanjar este tipo de situaciones controversiales, ¿no? Y donde pues está en riesgo un derecho tan fundamental, el más fundamental como la vida, ¿no? La vida misma. Entonces, creo que el reforzamiento del sistema normativo es esencial y debe enfocarse, creo que esa también es una lección que nos da el libro, que invito otra vez justamente por eso a la lectura, no debe enfocarse desde el punto de vista de protección de los derechos de privacidad, de protección de datos personales, de seguridad, pero también justamente de dar ese sentimiento de protección a grupos vulnerados como lo que estás comentando, y no tanto para satisfacer un apetito de control exacerbado sobre los ciudadanos. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Por acá? Okay. Pues muchísimas gracias. Yo quiero, para concluir, agradecer profundamente la participación de nuestros ponentes de este panel, así como la presencia de quienes nos acompañan en este espacio y en el espacio virtual. Y este tipo de espacios fortalecen el diálogo entre la academia, las instituciones y la sociedad, impulsando pues una reflexión crítica sobre el uso de la tecnología en contextos de seguridad y derechos humanos. Me voy a permitir otorgar las constancias a nombre del doctor Arturo Miguel Chípoli Castillo. Voy a leer una que dice así: la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos, otorgan la presente constancia al doctor José Oliveros Ruiz por su participación como presentador del libro Modelo de Percepción de los Dispositivos de Vigilancia Electrónica en materia de seguridad pública en México, con enfoque de derechos humanos, un manual para tomadores de decisión, celebrado el 16 de octubre de 2025 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 16 de octubre de 2025, y está asignado por el doctor Arturo Miguel Chípoli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Veracruzana. Le hago entrega, doctor. Sí, no, felicidades.
También me permito hacer la entrega de la constancia a la doctora Karina Noemí Martínez Mesa. Felicidades. Asimismo, la constancia a la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz. Por último, no menos importante, la constancia del doctor Rubén Flores González. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, pues agradecemos su asistencia e invitamos a continuar participando en esas actividades que fomentan este diálogo entre la academia y la sociedad. Gracias.